Por toda respuesta del stand dobló el cuello y besó la mano que se apoyaba en su hombro izquierdo. Miraba a Rugón con el rostro conmovido y confuso, guiñando los ojos como para darle a entender que estaba yendo tal vez un poco lejos. Rugón estuvo a punto de llamarlo imbécil, pero como Clorinda le hizo una seña por encima de la cabeza de su marido, le siguió hasta la ventana, en donde ella había apoyado sus codos. Permaneció unos minutos callada, con la mirada perdida en el inmenso horizonte. Luego dijo sin transición: ¿Por qué me quiere abandonar? ¿Por qué quiere abandonar París? ¿Es que ya no me quiere? Escúcheme, sea razonable. Si desiste de desterrarse en aquel abominable lugar, seguiré sus consejos. Ante aquella proposición, Rugón se puso muy serio. Mencionó ante todo los grandes intereses a los cuales obedecía. Le resultaba imposible retroceder ahora, y mientras hablaba, Clorinda trataba en vano de leer la verdad en su rostro. Parecía estar muy resuelto a partir. Bueno, ya no me quiere, prosiguió la joven. Entonces soy muy dueño de obrar a mi antojo. Ya verá. Se alejó de la ventana sin contrariedad y recuperó su sonrisa. Del estanque continuaba interesado en el fuego, trataba de calcular el número aproximado de chimeneas que habría en el castillo, pero ella lo interrumpió, pues tenía tiempo justo para vestirse, si no quería perderse la cacería. Rugón los acompañó hasta el corredor, un largo pasillo de convento cubierto de una moqueta verde. Al irse, Clorinda se entretuvo en leer de puerta en puerta los nombres de los invitados, escritos en tarjetitas encuadradas en delgados filetes de madera. Luego, cuando llegó al extremo del corredor, se volvió. Le pareció ver a Rugón perplejo, como si se dispusiera a llamarla, y se detuvo algunos segundos sonriendo, pero él se metió en su cuarto y cerró la puerta con mano brutal. Aquella mañana se adelantó la hora del almuerzo. En la galería de los mapas se habló mucho del tiempo, que era excelente para una cacería. Flotaba en la atmósfera un polvillo difuso del sol, y el aire estaba dorado y vivo, inmóvil como una agua dormida. Los coches de la corte salieron del castillo un poco antes del mediodía. La cita era en el Pozo del Rey, un vasto claro en pleno bosque. La montería imperial esperaba allí desde hacía una hora. Los monteros a caballo, en calzón corto, de paño rojo, con el gran sombrero galoneado en betel, los mozos de traillas, calzados con zapatos negros, con hebillas de plata, para correr cómodamente por el monte, y los coches de los invitados que habían acudido desde los castillos vecinos, alineados correctamente, formaban un semicírculo frente a la jauría que sujetaban los mozos de trailla. Mientras tanto, los grupos de señoras y de cazadores uniformados parecían formar en el centro un tema de cuadro antiguo, una cacería en tiempos de Luis XV, resucitada en el aire dormido de aquella mañana. El emperador y la emperatriz no siguieron la cacería. Apenas iniciado el ataque, sus charavanes dieron la vuelta por un sendero y regresaron al castillo. Muchos los imitaron. Al comienzo Rugón intentó acompañar a Clorinda, pero ella lanzó su caballo a un galope tan desenfrenado que perdió terreno y decidió volver despechado, furioso de verla galopar junto al señor de Marcy, alejándose por una avenida. A eso de las 5:30, Rugón fue invitado a bajar a los departamentos privados de la emperatriz para tomar el té. Era un favor que se concedía generalmente a los hombres espirituales. Ya estaban allí el señor Belin de Orger y el señor de Plougaren. Este contó, en términos muy delicados, un chiste muy picante que tuvo un gran éxito de risa. Entretanto comenzaban a llegar los cazadores. La señora de Camelot llegó afectando un extremo cansancio. Se le pidieron noticias que ella dio utilizando palabras técnicas. Ah, el animal se hizo batir durante más de 4 horas. Imagínense que por un momento irrumpió en la llanura. Había recuperado un poco el aliento. Finalmente se dejó cazar en la charca roja. Una caída soberbia. El caballero Rusconi dio otro detalle con aire inquieto. El caballo de la señora Telestán se desbocó. Desapareció por el lado del camino de Pierrefonds. No hay noticias suyas todavía. Entonces lo abrumaron a preguntas. La emperatriz parecía desolada. El caballero contó que durante todo el tiempo Clorinda había seguido un ritmo infernal y que por su porte había entusiasmado a los monteros más avesados. Después bruscamente su caballo había tomado por un sendero lateral. Sí, agregó el señor Larroquette, que ardía en deseos de colocar alguna palabra, fustigaba a ese pobre animal con una violencia. El señor de Marcy se precipitó tras ella para socorrerla, pero él tampoco volvió a aparecer. La señora de Llorens, sentada detrás de su majestad, se levantó. Creyó que la miraban sonriendo y se puso intensamente pálida. La conversación recayó después en los peligros a que uno se exponía en las cacerías. Un día el ciervo, refugiado en el patio de una granja, se había revuelto tan terriblemente contra los perros que una señora se había roto una pierna en medio de la confusión reinante.
Después se hicieron suposiciones. Si el señor de Marcy había conseguido dominar el caballo de la señora del Stand, probablemente ambos habían descendido para descansar algunos minutos en el bosque. Abundaban los refugios, las cabañas, los cobertizos y los pabellones. La señora de Llorens imaginó que aumentaban las sonrisas mientras las presentes espiaban con el rabillo del ojo su celoso furor. Rougon callaba, tocando febrilmente una marcha sobre sus rodillas con la yema de los dedos. Bah, aunque pasaron la noche afuera, dijo entre dientes el señor de Ploegaren. La emperatriz había dado órdenes para que se invitara a Clorinda a tomar el té con ella. En cuanto regresara, de pronto se oyeron ligeras exclamaciones. La joven estaba en el umbral de la puerta, con la tez sonrosada, sonriente, triunfante. Agradeció a su majestad el interés que le había demostrado y con voz tranquila agregó: Dios mío, estoy desolada. Han hecho mal en inquietarse. Había apostado con el señor de Marcy que sería la primera en presenciar la muerte del ciervo, a no ser por ese maldito caballo. Luego añadió alegremente: no hemos perdido ni uno ni otro, eso es todo. Pero tuvo que contar la aventura con mayores detalles, sin que ello le produjera la menor violencia. Después de 10 minutos de un galope furioso, su caballo se había desplomado, sin que ella se hiciera ningún daño, pero como la emoción la había hecho tambalear un instante, el señor de Marcy la hizo entrar bajo un cobertizo. Lo habíamos adivinado, exclamó el señor Larroquette. ¿Ha dicho bajo un cobertizo? Yo dije en un pabellón. Deben haberlas pasado muy mal allí abajo, agregó malévolamente el señor de Ploegaren. Clorinda, sin dejar de sonreír, respondió con regocijo lentamente: no, se lo aseguro. Había paja y me senté. Era un gran cobertizo lleno de telarañas. Caía la noche. Fue muy divertido. Y mirando a la señora de Llorens en la cara, continuó con voz más lenta, todavía que daba a la palabra un valor particular: el señor de Marcy ha sido muy bueno conmigo. Desde que la joven había comenzado a contar su accidente, la señora de Llorens apoyaba violentamente 2 dedos de la mano contra sus labios. Al escuchar los últimos detalles cerró los ojos como si se sintiera presa de un vértigo de ira. Permaneció allí unos minutos todavía y luego, sin poder contenerse más, salió. El señor de Ploegaren, muy intrigado, se escabulló detrás de ella. Clorinda, que la espiaba, hizo un gesto involuntario de triunfo. La conversación cambió. El señor Violín de Orcher habló de un proceso escandaloso del cual se ocupaba mucho la opinión pública. Era una demanda de separación fundada en la impotencia del marido. Relató algunos hechos con frases tan decentes de magistrado que la señora de Camelot, que no comprendía, pedía explicaciones. El caballero Rusconi agradó enormemente cantando a media voz canciones populares del Piamonte, versos de amor que luego traducía al francés. En medio de una de aquellas canciones entró del stand. Regresaba del bosque donde había recorrido los caminos desde hacía 2 horas en busca de su mujer. Todos sonrieron viendo la extraña expresión de su rostro. Entretanto, la emperatriz parecía sentir repentinamente una viva amistad por Clorinda. La hizo sentar a su lado y conversó con ella de caballos. Piramo, el caballo que había montado la joven durante la cacería, tenía el galope muy duro y le dijo que al día siguiente haría que le dieran César. Desde la llegada de Clorinda, Rougon se había aproximado a una ventana fingiendo gran interés por las luces que se encendían a lo lejos a la izquierda del parque. De este modo nadie pudo distinguir los leves estremecimientos de su rostro. Permaneció largo tiempo de pie frente a la noche. Se volvió por fin impasible cuando el señor de Ploegaren, que volvía, se le acercó, murmurándole el oído con la voz febril de un curioso satisfecho: «Ah, una escena espantosa. Como usted pudo ver, la seguí. Ella se encontró precisamente con de Marcy al final del corredor. Entraron en una habitación y allí oí que de Marcy le decía abiertamente que estaba harto de ella. La señora de Llorens volvió a salir como una loca y se dirigió al despacho del emperador. Sí, creo que fue poner sobre el escritorio del emperador las famosas cartas. En aquel momento reapareció la señora de Llorens. Estaba blanca como la cera, con el pelo despeinado en las sienes y respiraba con dificultad. Volvió a ocupar su sitio detrás de la emperatriz, con la calma desesperada del paciente que acaba de practicar sobre sí mismo alguna terrible operación que puede causarle la muerte. Es seguro que soltó las cartas, repitió el señor de Ploegaren examinándola. Como Rougon parecía no comprender, fue a inclinarse detrás de Clorinda y le contó la historia. Ella lo escuchaba extasiada, con los ojos brillándole de gozo. Cuando llegó la hora de la cena, al salir de las habitaciones privadas de la emperatriz, Clorinda pareció darse cuenta de la presencia de Rougon. Lo tomó del brazo mientras del stand lo seguía. «Bueno, ¿ha visto? Si hubiera sido amable conmigo esta mañana, no habría estado yo a punto de romperme las piernas». Por la noche hubo un encarne con antorchas en el patio del palacio.
Cuando el cortejo de invitados se retiró del comedor, en lugar de regresar inmediatamente a la galería de los mapas, se dispersó en los salones de la fachada, cuyas ventanas se abrieron de par en par. El emperador se ubicó en el balcón central, acompañado por unas 20 personas. Abajo, desde la verja hasta el vestíbulo, dos filas de lacayos de gran librea y con los cabellos empolvados formaban un ancho sendero. Cada uno de ellos sostenía una larga pica, en cuyo extremo ardían estopas en unos cubiletes llenos de espíritu de vino. Las altas llamas verdes danzaban en el aire como flotantes y suspendidas, manchando la noche sin iluminarla, haciendo resaltar en la oscuridad únicamente la doble hilera de chalecos escarlatas que parecían violáceos. A ambos lados del patio se amontonaban la multitud burgueses de Compián con sus esposas, rostros lívidos, pululando en la sombra de la cual por momentos un resplandor de antorchas hacía emerger algún rostro horrible, una cara verdosa de pequeño rentista. En el centro, frente a la escalinata, los restos del ciervo, amontonados en el suelo, estaban recubiertos con la piel de animal, extendida y con la cabeza hacia adelante. Entre tanto, en el otro extremo, contra la verja, aguardaba la jauría rodeada por los monteros. Allí los mozos de traílla, de uniforme verde y largas medias de algodón blanco, agitaban las antorchas. Una viva claridad rojiza, atravesada por un humo cargado de hollín que se alejaba hacia la ciudad, permitía ver, en un resplandor de horno, a los perros apretados unos contra otros, resoplando con fuerza con las fauces abiertas. El emperador permaneció de pie. Por momentos el resplandor brusco de las antorchas iluminaba su rostro vago, impenetrable. En el transcurso de la cena, Clorinda espió cada uno de sus gestos sin sorprender en él nada más que una fatiga triste, el humor melancólico de un enfermo que sufre en silencio. Una sola vez le pareció que miraba al señor de Marcy oblicuamente, con su mirada gris que sus párpados apagaban. Allí estaba, en el borde del balcón, malhumorado, un poco encorvado, retorciendo sus bigotes, en tanto que, detrás de él, los invitados se alzaban en puntillas para ver. Vamos, Firmín, exclamó como impaciente. Los monteros tocaron la royal, los perros aullaban, tendían el cuello, irguiéndose a medias sobre sus patas traseras con un ruido terrible. De pronto, en el momento en el que el mozo de traílla mostraba a la cabeza del ciervo a la jauría enloquecida, Firmín, el jefe del equipo instalado en la escalinata, bajó el látigo. La jauría que aguardaba aquella señal atravesó el patio en 3 saltos, palpitándoles los ijares con una voracidad rabiosa. Pero Firmín volvió a levantar el látigo y los perros, detenidos a cierta distancia del ciervo, se tendieron un instante en el suelo, con el lomo sacudido de estremecimientos y las fauces desgarradas por los ladridos de deseo. Tuvieron que retroceder, alinearse en el otro extremo, junto a la verja. ¡Ah! Pobres animales, dijo la señora de Camelot con un tono de lánguida compasión. Soberbio, exclamó la Rouquette. El caballero Rusconi aplaudía. Las damas se inclinaban muy excitadas con ligeros latidos en las comisuras de los labios y el corazón henchido por la necesidad de ver a los perros comer. No se les daba los huesos de inmediato. Era muy emocionante. No, no, todavía no, murmuraban algunas voces satisfechas. Entretanto, Firmín por 2 veces había bajado y levantado su látigo. La jauría lanzaba espumarajos. Exasperada, a la tercera vez el jefe del equipo volvió a levantar el látigo. El mozo de traílla echó a correr, llevándose la piel y la cabeza del ciervo. Los perros se abalanzaron y se revolcaron sobre los restos. Sus furiosos ladridos se apaciguaban en un gruñido sordo, en un temblor convulsivo de gozo. Los huesos crujían. Entonces en el balcón y en las ventanas todos se sintieron satisfechos. Las señoras apretaban sus blancos dientes, dibujándose en sus rostros sonrisas de placer. Los hombres jadeaban con los ojos alertas y los dedos ocupados en retorcer algún mondadiente traído del comedor. En el patio se produjo como una súbita apoteosis. Los monteros tocaban la charanga, los mozos de traílla sacudían las antorchas, las luces de bengala ardían sangrientas, incendiando la noche, bañando los rostros plácidos de los burgueses de Compián, amontonados a los costados con una lluvia roja de gruesas gotas. El emperador volvió la espalda inmediatamente y como Rugón se encontraba a su lado, pareció salir del profundo ensueño que lo tenía melancólico desde la cena. Señor Rugón, dijo, he pensado en su asunto. Hay obstáculos, muchos obstáculos. Se detuvo, abrió los labios y volvió a cerrarlos. Después, alejándose, añadió, tiene que permanecer en París, señor Rugón.